Quiero darle la bienvenida a esta serie de clases sobre la historia de la Iglesia, que en las siguientes semanas y meses, quizás años, espero poder grabar para que ayude a los creyentes a conocer algo de la historia de la Iglesia cristiana. Lamentablemente hay muy pocos creyentes que conocen detalles de la historia de la Iglesia. Y como vamos a ver en esta clase inicial, es muy importante conocer la historia de la iglesia para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Vamos a compartir ahora entonces la presentación en PowerPoint que nos puede guiar a través de esta serie de clases. Hoy va a ser una introducción. Vamos a introducir el tema general de la historia de la iglesia y en la siguiente clase vamos ya a empezar a entrar en todos los pormenores. La historia de la iglesia se remonta al Antiguo Testamento. Fue en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios empezó, cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y luego que los hijos de Israel pasaron 400 años en la esclavitud, Dios a través de Moisés ordenó el éxodo y el gran pueblo de Israel sale de Egipto viajando por el desierto hacia la tierra prometida. Como sabemos, el pueblo de Israel se afincó en la tierra de Canaán, se distribuyó la tierra en las 12 tribus y ahí por cientos de años el pueblo de Dios estaba viviendo en la tierra de Israel. Hace 2000 años el Señor Jesús vino y él vivió en Israel como judío. Como sabemos, él fue rechazado a pesar de toda su predicación y enseñanza y milagros. Los judíos rechazaron al Mesías, increíble. Y el Señor tomó a 12 apóstoles, los formó por 3 años y medio y luego de la muerte y resurrección del Señor, Él encargó la tarea de predicar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia, en un sentido, comienza formalmente el día de Pentecostés. Habían 120 seguidores de Cristo reunidos en el aposento alto. El Espíritu Santo vino sobre ellos en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y ahí el apóstol Pedro predica el primer mensaje evangelístico y hubo una tremenda respuesta. 3000 judíos se convirtieron y de esa manera empezó la iglesia cristiana. En los siguientes meses y años, gracias a la obra del Espíritu Santo y el esfuerzo de los creyentes, la iglesia empezó a extenderse a través de todo el imperio romano. Más adelante vamos a estudiar en detalle el crecimiento de la iglesia. Aquí estamos 2000 años después. Podemos mirar atrás y estudiar 2000 años de la historia de la iglesia. Si miramos este mapa del mundo, aquí está la ciudad de Jerusalén. No sé si la pueden ver ahí en el centro de su pantalla. Obviamente Jerusalén, Israel, una pequeñísima parte de todo el mundo, el globo terráqueo. Y empezando de Jerusalén, el Evangelio se extendió a todos los rincones de la tierra. Podemos mirar por un momento este mapa y ver cómo la iglesia cristiana se ha extendido tanto a lo largo de 2000 años. El Señor Jesús ordenó a la iglesia, a los apóstoles, a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y aquí tenemos algo del resultado de ese trabajo, pero pueden ver que aquí en el centro del mapa hay una zona coloreada gris. Esta es la zona muy poco alcanzada todavía con el Evangelio. Tristemente, incluye el Medio Oriente, donde la iglesia empezó. Y confiamos que en los siguientes años el Espíritu Santo obrará para que toda esta parte restante pueda escuchar el Evangelio y responder con fe al Señor Jesús.
Si miramos un momento en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿qué dice Lucas al comenzar la historia de la iglesia? Hechos 1, versículos 1 y 2. Escribe Lucas: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas entonces primero escribió su evangelio. En el evangelio de Lucas, él describe lo que el Señor Jesús comenzó a hacer durante su ministerio terrenal. Pasando al libro de los Hechos, es el relato de lo que el Señor Jesús continuó haciendo después de haber sido llevado arriba, exaltado a la diestra del Padre. Así que la exaltación de Cristo en este diagrama marca el comienzo de la historia de la iglesia. El libro de los Hechos nos lleva más o menos hasta el año 60-61 después de Cristo. Ahora estamos 2000 años después y podríamos definir la historia de la iglesia en la siguiente manera. La historia de la iglesia consiste en las cosas que Jesús continuó haciendo y enseñando por el Espíritu Santo en la iglesia hasta el día en que volverá por segunda vez. Aquí tenemos entonces el marco referencial para la historia de la iglesia. Muchos hermanos se preguntarán, pero pastor, a mí no me interesa mucho la historia. ¿Será importante conocer la historia de la iglesia? Bueno, considero que sí. Permítame contestar esta pregunta. ¿Por qué debemos estudiar la historia de la iglesia? En primer lugar, porque nos anima tremendamente saber cómo Dios ha revelado su poder, guiando y acompañando a la iglesia a lo largo de 2000 años en el cumplimiento de la gran comisión. La verdad es que muchas veces nos sentimos un poco desanimados hoy en día. El mundo parece ser tan resistente. ¿Qué ánimo nos da repasar la historia de la iglesia y ver las grandes cosas que Dios ha hecho a través de 2000 años? La verdad es que la historia de la iglesia nos muestra cómo, gracias al poder de Dios, la iglesia logró seguir predicando el evangelio en medio de muchas adversidades, llevando la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. En realidad, la historia de la iglesia es nada menos que la historia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dirigiendo la iglesia en las misiones a nivel mundial. Eso es tremendamente alentador. En segundo lugar, la historia de la iglesia nos advierte de los peligros que la iglesia enfrenta en el cumplimiento de la gran comisión. No hay que pensar que porque Dios está con nosotros, el trabajo va a ser fácil, porque hay un gran enemigo llamado Satanás. Y Satanás por 2000 años ha tratado de frenar e impedir el crecimiento de la iglesia. Y Satanás tiene sus aliados, el mundo, la carne. Todos se han confabulado para tratar de resistir el avance de la obra de la iglesia. Por eso, cuando estudiamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar que muchas veces hubo tremenda persecución. Hubo también tiempos de apostasía espiritual. Sin embargo, por el poder de Dios, la iglesia siguió trabajando y Dios ha llevado a la iglesia de triunfo en triunfo.
En tercer lugar, es importante estudiar la historia de la iglesia porque nos enseña cuán importante es establecer la doctrina cristiana. Francamente, cuando los apóstoles empezaron a predicar, había muy poco concepto teológico. Eran hombres muy prácticos que amaban al Señor y salieron a predicar. Pero la misión de la iglesia, llevando el evangelio fuera de Jerusalén a los gentiles, por ejemplo, provocó nuevas preguntas acerca de la circuncisión, guardar el sábado, la ley de Moisés. Y ahora los apóstoles tuvieron que empezar a establecer las doctrinas cristianas para fundamentar la vida de la iglesia. Y es fascinante leer cómo a través de 2000 años la iglesia en diversos contextos culturales ha enfrentado nuevas preguntas teológicas y otra vez ha vuelto a las escrituras para buscar respuestas. Lamentablemente, esa tarea teológica no siempre ha sido fácil. La iglesia ha enfrentado los paradigmas del mundo, las corrientes filosóficas que han distorsionado a veces la teología. Y también, francamente, el quehacer teológico se ha visto afectado por la carnalidad de algunos líderes que han querido ser protagonistas y han generado a veces debates teológicos innecesarios por factor de personalidad. Todo eso tenemos que aprender al estudiar la historia de la iglesia. Así que esta historia nos ofrece abundantes ejemplos de esta clase de problema. Y la verdad es que nos ayudan mucho en la actualidad para entender lo que está pasando. Porque como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy en día, algunos creyentes piensan que estamos enfrentando una situación totalmente nueva. No es cierto. Simplemente hay que estudiar la historia de la iglesia para ver que los problemas que la iglesia enfrenta hoy en día, problemas doctrinales, son problemas que la iglesia ha enfrentado a lo largo de 2000 años. En cuarto lugar, si no estudiamos la historia de la iglesia, ¿cuál es el peligro? Es el de cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Por eso hay que motivarnos a estudiar la historia de la iglesia. No se trata de un ejercicio intelectual. Se trata de aprender a servir al Señor y hacerlo en la mejor forma posible en nuestra generación, evitando los errores de generaciones pasadas. En quinto lugar, la historia de la iglesia nos enseña el origen de las denominaciones. ¿Cuántos creyentes se preguntan, de dónde vienen los bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, aliancistas, presbiterianos, independientes? Bueno, para contestar esa pregunta hay que estudiar la historia de la iglesia. Las denominaciones surgieron a lo largo de 2000 años. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Griega Ortodoxa, la Iglesia Protestante, tres grandes confesiones de fe que se han gestado a lo largo de 2000 años. Cuán importante, cuán fascinante es estudiar la historia de la iglesia. En resumen, la historia de la iglesia abarca la historia de las misiones. Qué interesante saber cómo a lo largo de 2000 años, misioneros han viajado por diferentes partes del mundo, extendiendo el evangelio. También la historia de la iglesia es la historia de la teología, cómo se vinieron desarrollando los grandes
las grandes doctrinas teológicas, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, etcétera. También la historia de la Iglesia nos orienta acerca de el culto cristiano. Sería muy ingenuo pensar que la forma de los cultos hoy en día es como la Iglesia siempre ha adorado al Señor. Eso no es cierto. Qué interesante estudiar 2000 años del desarrollo del culto cristiano. Cuántas cosas podemos aprender de la historia. Y en cuarto lugar, la historia de la Iglesia incluye la historia de la ética cristiana. No hay que pensar que la ética cristiana ha sido algo estático. También ha tenido que responder a diversos desafíos contemporáneos. Espero que puedan entender, hermanos y hermanas, que a todas luces, la historia de la Iglesia es de enorme importancia para cada creyente si queremos madurar en la fe cristiana. Ahora, enseguida que hablamos de historia, hay que preguntarnos, ¿y cuáles son las fuentes para elaborar la historia de la Iglesia? La verdad es que las fuentes principales son documentos escritos por líderes cristianos a lo largo de 2000 años. ¿Se imaginan cuánto hay por leer y estudiar? Ahora, esos documentos los podemos eh, catalogar en dos grandes grupos. En primer lugar, hay las fuentes primarias para hacer la historia de la iglesia. Y luego hay fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellos documentos escritos por los mismos protagonistas de la historia. Grandes teólogos, grandes líderes que escribieron, empezando con el apóstol Pablo. Las cartas en el Nuevo Testamento son fuentes primarias para estudiar la historia de la iglesia. ¿Cómo se estableció la iglesia en Corinto? ¿Qué problemas doctrinales había en Corinto? Hay que ir a las fuentes primarias. Después de la época de los apóstoles, pasamos a los padres de la iglesia, los grandes teólogos de la iglesia cristiana. Ellos escribieron muchos y larguísimos tratados que son las fuentes primarias para estudiar la iglesia primitiva. Ahora, les confieso que cuando yo estudié en el seminario, había una biblioteca y había algunas fuentes primarias, no muchas. Gracias a Dios hoy en día, por la internet, tenemos mucho más acceso a fuentes primarias, especialmente si manejamos el idioma inglés, aunque en español también hay muchos tratados importantes traducidos al idioma español. Luego tenemos las fuentes secundarias. Estas son documentos escritos por personas después de los eventos, que analizan, evalúan, critican, aprecian los eventos. Es interesante leer esas fuentes secundarias, pero hay que tomar en cuenta que siempre incluyen un elemento de selección y de evaluación. Por eso la recomendación es, antes de leer fuentes secundarias, hay que leer las fuentes primarias. Por ejemplo, un documento muy temprano de la historia de la iglesia se llama la Didache, significa la enseñanza de los apóstoles. Ahora uno puede entrar a YouTube y ver videos de la Didache. Uno puede leer algún análisis del contenido de la Didache. En unas semanas voy a presentar una clase sobre la Didache. Pero yo animo a los hermanos y estudiantes, vayan
y lean primero la Didache por sí mismos. Ya está en español. Estudienla primero y estarán en mejores condiciones de poder apreciar lo que otros dicen sobre esa fuente primaria. En algunos casos, las fuentes se encuentran en ambas categorías. Por ejemplo, un gran historiador de la iglesia primitiva fue Eusebio de Cesarea. Él escribió la obra Historia Eclesiástica. Ahora, por un lado, es una fuente primaria porque es un historiador escribiendo en el contexto en el cual él vivió. Por eso es una obra sumamente importante. Pero al mismo tiempo, en esa obra, él cita autores anteriores, documentos anteriores. En ese sentido, es una fuente secundaria. De esa manera, en un solo documento, hay que estar alerta, discernir entre una parte que es primaria y una parte que es secundaria, que incluye apreciación y evaluación. En términos generales, para ayudarles, los documentos de la historia de la Iglesia incluyen los siguientes elementos. En primer lugar, obviamente hay escritos de ciertos individuos, cartas, tratados, libros enteros. Y estos existen desde hace 2000 años. Así que, a todas luces, la historia de la Iglesia es una gran tarea. Y para aquellos que quieren especializarse, hay abundante material para poder hacerlo. Luego tenemos, en segundo lugar, los relatos de los testigos o de los historiadores, que documentan, analizan, evalúan los grandes eventos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, Martín Lutero y sus escritos serían una fuente primaria para estudiar la Reforma protestante. Pero en los últimos 400, 500 años, ¿cuánta gente ha estudiado y reestudiado la vida de Lutero, la enseñanza de Lutero y ha escrito mucho? Así que uno tiene mucho material primario y secundario para poder estudiar. En tercer lugar, hay documentos oficiales. Aquí me refiero a los grandes decretos de la Iglesia, de los concilios ecuménicos en Nicea, Constantinopla. También los credos oficiales de la Iglesia protestante, la Iglesia luterana, la Iglesia anglicana, la Iglesia presbiteriana, la Iglesia bautista. Y también hay declaraciones de fe de cada denominación. Hay mucho material que uno puede estudiar para elaborar la historia de la iglesia, la historia de cada denominación, para poder saber nuestros orígenes. Ahora estamos frente a una larga investigación, 2000 años de historia de la iglesia. Así que va a ser necesario dividir esa historia en las grandes etapas. Ahora, las fechas que vamos a asignar a estas etapas no son 100% exactas, en el sentido que difícilmente podemos esperar que en un momento dado termina una etapa de la historia y empieza otra. Muchas veces hay procesos que duran varios años. Pero las fechas que vamos a asignar, en alguna manera, nos van a ayudar a establecer el marco referencial. He dividido la historia de la iglesia en 6 grandes etapas principales. Obviamente, cada etapa tendrá que ser subdividida si queremos estudiarla en más detalle. Primera etapa, la iglesia apostólica. Del tiempo de la muerte de Cristo hasta
la muerte de Juan el apóstol, más o menos por el año 100 después de Cristo. Luego pasamos a la segunda etapa, la historia de la iglesia primitiva, que va más o menos del año 100 hasta el año 311, que se dio la conversión del emperador Constantino. Eso da lugar a la tercera etapa, que es la iglesia imperial. Cuando el emperador romano, entre comillas, se convierte, eso afectó muchísimo el desarrollo de la iglesia. Eso va más o menos del año 311 al año 1049. Eso nos lleva a la cuarta etapa, la iglesia medieval, más o menos del año 1049 al año 1517, la fecha que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia en Wittenberg. Eso dio lugar a la quinta etapa, la iglesia protestante, del año 1517 hasta el año 1900. Eso nos deja la última etapa, que es la iglesia contemporánea, más o menos el año 1900 hasta la actualidad. Obviamente no sabemos cuánto más nos falta hasta la segunda venida del Señor Jesús. Ahora permítame una aclaración acerca de estas etapas. Como podrán discernir quizás, estoy analizando las etapas de la iglesia desde una perspectiva muy particular, la perspectiva evangélica protestante. Obviamente, la Iglesia Católica Romana tendrá otro análisis de la historia, especialmente a partir del año 1517. Y la Iglesia Ortodoxa, que se remonta mucho antes de la Iglesia Protestante, tendría otro análisis de las épocas principales. Así que hay que tomar en cuenta que estamos presentando la historia de la Iglesia desde una perspectiva protestante y evangélica. Para terminar, ¿cuáles serían las principales lecciones que debemos aprender de la historia de la Iglesia? Permítame resumir algunas de estas lecciones. En primer lugar, como ya he indicado, una primera lección es el tremendo poder de Dios, impulsando a la iglesia, guardando a la iglesia, para que en medio de muchas debilidades y tremenda oposición, la iglesia pueda seguir evangelizando para cumplir la gran comisión. La segunda lección, la contraparte en un sentido, es la maldad de Satanás. Cuando leemos la historia de la iglesia, vamos a ver la tremenda maldad de Satanás. Cómo Satanás ha tratado y tratado y tratado de atacar a la iglesia, atacar a los líderes para impedir el crecimiento de la iglesia. Una tercera lección, lamentablemente, es la debilidad de la carne. Satanás ha logrado atacar a los líderes. Por ejemplo, pugnando por el poder. Vamos a leer a través de 2000 años tremendas luchas entre grandes líderes que genera divisiones en la iglesia, divide el cuerpo de Cristo. Es una parte muy triste de la historia de la iglesia. Pero por otro lado, una cuarta lección es el esfuerzo y el sacrificio de cientos de miles de creyentes a lo largo de 2000 años en cada país, en todos los idiomas del mundo, que han ido predicando el evangelio en medio de tanta pobreza, tantas dificultades, discipulando a las naciones y haciéndolo, por lo general, en una forma totalmente anónima, totalmente desconocida. Recién cuando llegamos al cielo, Dios va a honrar a todos esos protagonistas desconocidos
de la historia de la iglesia, que han trabajado sin bombo y platillo, predicando con sencillez el Evangelio para que Cristo sea conocido. Qué tremenda lección para nosotros. Una quinta lección es el peligro de falsas doctrinas que distraen a la iglesia, dividen la iglesia, la llevan por malos caminos, enfrían la vida espiritual de la iglesia y al final conducen a la herejía. Cuán importante es aprender esta lección, el peligro de falsas doctrinas. Y eso claramente nos lleva a otro peligro, el de la apostasía espiritual. Cuando la iglesia a veces ha abandonado tanto la palabra de Dios y ha abandonado a Dios mismo, en tal manera que lo que vive y lo que enseña es tan diferente de la palabra de Dios que la iglesia está en una tremenda apostasía espiritual. Una séptima lección es la importancia de los avivamientos espirituales. Esos momentos que Dios en su soberanía derrama el Espíritu Santo, a veces sobre iglesias, congregaciones moribundas, y la inyecta con tremendo poder de lo alto y transforma la sociedad en la cual viven. Qué interesante leer estos tiempos de avivamiento espiritual a lo largo de 2000 años. Pero también hay la triste lección del sufrimiento de cientos de creyentes, cientos de miles de creyentes que han pagado un precio muy alto para ser fiel al Señor. Hombres y mujeres, como dice el libro de Hebreos, de los cuales este mundo no es digno. Hombres que prefirieron entregar su vida antes de negar el Evangelio. Nos han dejado un tremendo legado de que estaban dispuestos a perseverar hasta la muerte para ganar la corona de la vida eterna. En noveno lugar, siendo muy honestos, hay que reconocer la superficialidad de millones de integrantes de la iglesia, cuyas vidas parecen más semejantes a las del mundo que a Cristo. Millones de creyentes que van a la iglesia, pero aparte de eso, no hacen casi nada para avanzar la causa del Señor Jesús. Qué triste ver esa superficialidad, esa falta de vigor espiritual en la gran mayoría de cristianos. La contraparte es la fidelidad del Señor Jesús, que no ha dejado de amar a su iglesia estos 2000 años. Y el Señor sigue preparando a la iglesia, hermoseándola para el día de las bodas del Cordero. Qué tremendo reflexionar cómo Cristo ha trabajado con su iglesia a lo largo de estos 2000 años. Así que llegando a la conclusión de esta primera clase, podemos llamar la historia de la iglesia el capítulo 29 del libro de los Hechos. Porque esta historia, como dije al comienzo, es la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Qué interesante pensar que podemos meter 2000 años en el capítulo 29 del libro de los Hechos. De igual modo, podemos llamar esta historia la continuación del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Se acuerdan ese capítulo? La lista de los grandes héroes de la fe, que por la fe Noé construyó el arca, por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos, por la fe Moisés sacó a Israel de Egipto. Ahora, por 2000 años,
Podemos ir añadiendo. Por la fe, Atanasio luchó por la doctrina de la divinidad de Cristo. Por la fe, Martín Lutero luchó contra la Iglesia Católica Romana y sufrió por hacerlo. Por la fe, Hudson Taylor dejó Inglaterra y se fue a la China a predicar el Evangelio. Hermanos, ese capítulo 11 de Hebreos no ha terminado. Por 2000 años, Dios ha levantado grandes héroes de la fe. Qué interesante leer toda esa historia, porque la verdad es que estos 2000 años de historia completan lo que el autor a los hebreos describe como esa gran nube de testigos. Hebreos 12, versículo 1. La historia de la iglesia completa esa gran nube de testigos, porque es la historia de hombres y mujeres que se despojaron de todo peso y el pecado que los asediaba y corrieron con paciencia la carrera que tenían por delante. Fijaron sus ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Menospreciaron el oprobio de este mundo y perseveraron hasta el final. Así que les animo a acompañarme en este largo estudio de 2000 años de la historia de la Iglesia. Habrá mucho que aprender y espero que esto pueda ser de gran beneficio para nuestra vida cristiana y nuestro trabajo en la Iglesia también. Ahí dejamos entonces esta primera clase y hasta la segunda oportunidad. Que Dios los bendiga.